Ayúdame, pastor. Hoy con nuestro queridísimo pastor Jean David Larochelle. Querido pastor Jean David Larochelle, buen día. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días para ti, para la Beberatriz, para todos nuestros radioescuchas. El tema de hoy en Ayúdame, pastor, es cómo podemos entender el libro de Proverbios, cómo podemos sacar provecho de este libro para nuestra vida. Debo confesar que es uno de los libros que a mí más me agrada, más me gusta, me parece siempre, constantemente como un mensaje, una enseñanza permanente. Y ya entrando en la sabiduría popular, así como estamos hablando de los consejos de los abuelos y de los bisabuelos y todo eso, me puse a buscar la definición de proverbio en el diccionario, humanamente hablando, y dice: frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Por ejemplo, un proverbio antiguo dice que la corrección de las personas se conoce en la mesa y en el juego. O sea que uno sabe quién es correcto en la mesa o en el juego. Ahí como que sale a relucir quién es correcto de acuerdo a este proverbio popular. Y hay tantos dichos y dichos que al que buen árbol se arrima, buena sombra le protege, que a caballo regalado no se le mira el colmillo, el diente. El que madruga, Dios el que madruga, Dios le ayuda. O sea, una cantidad de proverbios populares que salen allí. Pero los proverbios que nos interesan hoy son los que están allí, en la palabra, en las escrituras. Así que, por inquietudes como estas y otras más, hemos creado este segmento de Ayúdame, pastor. Ayúdanos, pastor, a entender esto de los proverbios. Gracias, Iván. Gracias, Beberatriz. Amados radioescuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que por diferentes horarios están escuchando y algunos hacen el reprise y otros vuelven a ver los enlaces. Antes de esto, mi querido Iván, me tomo unos 10, 15 segundos para expresar, en primer lugar, y dedicar este segmento a dos personas prácticamente. Una amiga mía en Almería, España, le están haciendo en este instante un trasplante de médula ósea. Ha sufrido muchísimo, estuve con su familia en España este año, me hospedó en su casa, le tengo mucha gratitud, Mariluz, y a toda su familia, que Dios opere, que Dios intervenga. Pero también esta semana estuve hablando con un hombre que ha sido mi pastor cuando viví en México. Su esposa falleció el miércoles, habían vivido 49 años. Anteayer lo llamé, llorábamos por teléfono, orábamos. ¿Qué decirle a un hombre que ha perdido a su esposa, a su amiga de 49 años? Así que mi querida familia Jacinto, mi don Rafa, nuestro cariño también para ti, mis saludos al grupo Chilina, Compas y Metanoia, que en este momento están sintonizando allá en México. Ahora bien, mi querido Iván, el libro de Proverbios, sin duda, me atrevo a decir ya por adelantado y sabiendo que el tiempo no nos va a dar, que es un libro involucrado en el día a día y cada día. Es decir, yo creo que es un libro, en primer lugar, que es para todos y no hay un solo rostro o un solo segmento de la sociedad que no esté reflejado en el libro de Proverbios. Personalmente, tengo gratos recuerdos en cuanto a mi acercamiento con el libro de Proverbios. Hace 29 años fui bautizado en las aguas, ya habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y mucho antes, mi querido Iván, y aún después, y los primeros momentos de mi vida cristiana, yo era un sinvergüenza, un bandido, literal. Yo era el terror en las iglesias. Y aún después de convertido en mis primeros años en la fe, todavía un chamaco, un joven, un adolescente, pero mucho antes de bautizarme, en nuestra cultura haitiana hay esas clases de discipulado que nos dan, que a veces una clase de discipulado puede estar entre 6 meses a un año. Wow. Es decir, la gente no se bautiza de la noche a la mañana. No es que tú y yo sabemos que la Biblia dice que si crees puedes ser bautizado. Hoy vemos iglesias que la persona se convierte ahí mismo y lo bautizan en el mismo templo, en el mismo día. En mi cultura esto no pasa, porque la gente, creo que por un asunto de tradición, cultura y experiencia, deciden que la persona pase por una serie de formación. Yo recuerdo que pasé 3 años en banca, jamás me bautizaron, porque decía mi pastor que yo no daba la talla,
Y una y otra vez la Junta me ponía en disciplina sin haber sido miembro de la iglesia. Cuando se decide de que yo me bautice, como castigo, porque creo que fue castigo, el pastor me dijo: tienes que leer el libro de Proverbios y tienes que leer el capítulo 15, versículo 1. Yo tendría mis 14, 15 años, Iván. Entonces, y quiero que escribas a mano 3000 veces el versículo 1 del capítulo 15 de Proverbios. Es decir, y el versículo le recito, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Obviamente en el español es muy romántico hablarlo, pero en el idioma mío, en la Biblia creol, da a entender este verso de que si no pudimos contigo de una forma, pues buscaremos otra forma de ablandarte, de doblegarte. Iván, mis deditos en aquel entonces de pequeño se volvieron como sopa. Escribir 3000 veces un verso en el creol, que era nuestro idioma y es nuestro idioma, y la gente lloraba conmigo y decía: pero ¿hasta dónde va a llegar tanto castigo a este joven, no? Pero yo escribía 3000 veces, yo no sé cuántos cuadernos yo llené de este verso, y cuando lo entregué y el pastor decidió: ahora sí estás listo para ser bautizado. Y yo nunca voy a olvidar mi experiencia, 25 de enero de 1990, cuando me sumergieron en las aguas. Pero este verso me quedó marcado. Obviamente, repetir y escribir algo 3000 veces, dicen algunos que dice: haz algo por 21 días, ya luego lo tienes disciplina. Pero yo no lo tenía por 21 días. Tenía el verso grabado 3000 veces en mi cabeza. Fue para mí un castigo. Y hasta hoy día lo sigo viendo un castigo. Jamás voy a decir que hubo provecho en el asunto. Así que este fue mi primer acercamiento al libro de Proverbios. Luego tuvimos un pastor de jóvenes que nos dio un estudio de todo el libro por 2 años y medio. Disfruté la travesía. Luego fui pastor de jóvenes en Ecuador. Yo di ese estudio a todos mis jóvenes. Posteriormente fui pastor en México. Volví a dar el libro de Proverbios hace un tiempo. De hecho, Iván, hace poco saqué una conferencia sobre las amistades peligrosas. 15 tipos de amistades que hay que evitar a la luz de Proverbios. En algún momento les puedo hacer llegar. Era mi estudio, mi acercamiento, porque amé el libro de Proverbios, me sumergí en el libro de Proverbios. Llevo 23 años leyendo el libro de Proverbios, más allá de que leo la Biblia sistemáticamente, pero 23 años donde una vez al año yo leo el libro y lo estudio de manera consciente. Esto para mí es como decía Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Así que esto a mí me bendijo muchísimo. Ahora bien, si entramos ya en materia, hay que entender que el libro de Proverbios pertenece a un género o a una literatura en la Biblia. Eso, antes de contestar la pregunta que tú hiciste, porque con esto voy a cerrar, porque quiero dar por lo menos 3 consejos: cómo disfrutar, cómo vivir apasionado y cómo aprovechar el libro de Proverbios. Con esto cerramos nuestro programa. Pero es bueno que sepamos qué hay alrededor de Proverbios. Sin duda pertenece a una literatura de las Escrituras, es la poesía hebrea. Usted y yo sabemos que hay un segmento de 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y el libro de Proverbios pertenece a este grupo. De este grupo de 5 libros, 3 son escritos o 3 atribuyen a Salomón. Y la Biblia dice claramente en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, y compuso, hablando de Salomón, 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. 3000 proverbios. Pareciera que el pastor había leído este verso cuando me casé. Para repetirlo 3000 veces, claro. El libro de Proverbios. Así que dice la Biblia, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Es lo que tú y yo estamos hablando, esos dichos de antaño. No hay ningún dicho que hoy tenemos que no haya sido extraído del libro de Proverbios. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Algo así pasaba con nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora, hay que entender que Salomón escribe este libro porque para mí está en un contexto. Hay 3 libros, estos 3 libros tenemos que marcharlos juntos. Cantar de los Cantares, que para mí tiene que ver con la edad
temprana de Salomón. Salomón joven, Salomón, como dicen en Chile, pololeando. Salomón, sí, el gigoló, Salomón, el coqueto. Porque en este libro habla del amor y de todo esto, pero no hay que confundir esto. Es el amor dentro de los parámetros éticos, morales, divinos y bíblicos. Por eso está el libro de Cantar de los Cantares. Es el amor en el seno del matrimonio. En segundo lugar, el libro de Proverbios pertenece a la edad mediana. Quizás podríamos decir para nosotros hoy en día, nuestra jerga. Sería como la edad adulta de 40 a 50 años. Y en ese libro donde Salomón extrae sabiduría. Y yo creo que todos vamos a pasar momentos como estos donde hay que sentarse, hay que, me atrevo a decir, meditar y sacar provecho de lo que tú y yo estamos viviendo. Alguien decía que la vida es un regalo de Dios, pero lo que hacemos con ella es nuestro regalo a Dios. Y en esta etapa de la vida de Salomón, Salomón extrae sabiduría. Y por último, el libro de Eclesiastés, que Salomón escribe al final de su vida madura, es donde extrae experiencia y donde habla de las vanidades que él había vivido en sus primeros y en su mediana edad. Así que en el Antiguo Oriente es el lugar de los proverbios. Salomón, tú y yo sabemos claramente que editó, escribió y coleccionó este grupo. Tú acabas de dar una definición. Y a la luz de la palabra, una definición bíblica de proverbios es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa. Dicho de otra manera, son frases cortas producto de una larga experiencia. Por eso hay que escuchar a los viejos también. Alguien decía de esos dichos, el que no escucha consejo no llega a viejo. Por eso uno de los mandamientos que el Señor nos da, dice que hay que honrar a papá y mamá para que se alarguen en la tierra los días que Jehová tu Dios te da. Porque Dios sabe la sabiduría que también Él pone, Él deposita en los viejos, en los ancianos y en nuestros padres. Y por una última definición de proverbios, es una verdad que se presenta en una forma de recordar. Porque tú y yo recordamos los proverbios, son frases que traen un mensaje de recordar una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Y es donde entramos prácticamente al libro, porque el libro tiene que ver con principios mediante los cuales podemos vivir una vida sabia. Entonces, ahora bien, cuando tú y yo nos acercamos al libro de Proverbios, y para mí el versículo 7 es como la tesis del libro. El capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, para ser sabio en el sentido bíblico, se debe tener una relación con Dios de manera radical y adecuada. Claro que hay gente que no son cristianos, no son creyentes, y uno puede extraer, me atrevo a decir, virtudes, bondades, sabiduría hasta cierto punto. Pero la sabiduría bíblica, mis amados oyentes, mi querido Iván, mi querida Beatriz, la sabiduría bíblica es dada de lo alto. Por eso Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. Es decir, la sabiduría es netamente divina. La sabiduría procede de lo alto. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 dice, pero pídala con fe. Entonces, si tú y yo nos acercamos al proverbio, y si tú y yo tenemos y queremos adquirir sabiduría, porque la Biblia lo va a decir tanto en el libro de Proverbios, sobre toda cosa busque sabiduría, todo parte de una relación dinámica, vital, una relación genuina. Todo parte también de cultivar una vida devocional. No tiempo devocional. Muchos tienen tiempo devocional, pero pocos tienen vida devocional. El sabio tiene vida devocional. Entonces, la verdadera sabiduría bíblica tiene que ver con una relación con Dios. De hecho, la palabra sabiduría es la palabra clave en el libro de Proverbios. Y la sabiduría se define prácticamente como el conocimiento de una vida recta en el sentido más elevado. Y el libro, la idea de Proverbios, ahora del libro como tal, los 31 capítulos que tú y yo tenemos registrados, tiene que ver con vivir de manera sabia. Y porque el libro de Proverbios nos ayuda, no solamente a los jóvenes, pero nos ayuda a adquirir habilidades que pueden promover una vida sabia y una vida de santidad. Dos cosas, dos escuelas, dos caminos encontramos en el libro de Proverbios.
Número 1 es la sabiduría y número 2 la insensatez o la necedad. Todo el libro de Proverbios es un contraste. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el necio? Los 31, o sea, si haces algo mal, si haces algo en contra de la voluntad de Dios, si haces algo a espalda de Dios, te volviste un insensato, te volviste un necio. Pero si haces algo centrado en los principios éticos, morales, divinos, eres un sabio. Es que se repite una y otra vez el contraste con la persona sabia que tiene una relación con Dios y el insensato o el malvado o el injusto o el impío. Es decir, si vamos a ser sabios, vuelvo y repito, todo parte de una relación con Dios. Ahora, quisiera contestar tu pregunta con simplemente cómo disfrutar la aventura de Proverbios. Y eso para mí me encantaría en algún momento a veces darles algunos versos puntuales. De hecho, Iván, todo este programa, yo vengo ya 2 horas escuchándote, no estuve desde los primeros minutos, pero las últimas 2 horas antes de mi participación te venía escuchando, y casi cada diálogo que tuviste con alguien, fácilmente podrías identificar en el libro de Proverbios. Con la amiga de Argentina que hablaste sobre la mentira, que dice Proverbios 12, versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Es decir, el libro de Proverbios está involucrado en el día a día. Hay versículos fascinantes del libro de Proverbios. Por ejemplo, hablaste con aquel caballero hace poco sobre el castigo, sobre el niño que tiene una pistola y dice, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Mira, Proverbios dice, si tienes que darle vara al muchacho, dale, no le prives de vara. Hoy la psicología, con todo el respeto, dice, no hay que pegarle al niño, porque ahorita, sobre todo ustedes que viven en los Estados Unidos, si usted le pega al niño, el niño agarra demanda su teléfono 911 y llama a la policía y te meten preso. Sí. Mira, Iván, queridos oyentes, la psicología tiene 50, 60 años de historia, pero la Biblia tiene 2000 años de historia. Y la Biblia dice, no tienes que negarle la vara, pero tampoco lo libres a la muerte. Tampoco hay que medio... Algo que a veces hablamos y le decimos a los papás, no le pegues en la cara. En mi cultura hay 2 lugares donde te van a pegar, la nalga y la mano. Entonces, a veces nuestros abuelos, mamá decía, extienda tu mano. Sí. Y extendías la mano, te daban tus 80 cuerazos, sí. O a veces te decían, ahora sí, sí, y si quitabas la mano en el momento del golpe, multiplícalo por 2 y empieza uno a aprender matemáticas ahí. Así es, entonces lo que quiero decir es que todo esto son principios del libro de Proverbios. Dice, castiga al niño en tanto que hay esperanza. Yo todavía recuerdo las zurras que me daban mis abuelos. Mi mamá, la última vez que me pegó mi mamá, yo tenía 16 años. Y jamás, hasta hoy día, mi mamá agarró una manguera y la dobló, y la dobló, y la dobló, y la dobló, hasta que se le hizo de 1 metro. Wow. Y me dio 80 manguerazos. Ay, wow. Ahora, multiplique cada manguerazo por todo lo que dobló. Yo creo que recibí como 500 manguerazos. Ay, pobrecito, pero 3000. Aquí entre nos, Iván, no me mató, pero me curó y hasta hoy día, yo tengo 44 años. Sí, sí. Honro a mi mamá, la amo y tengo una amistad espectacular con ella. Mi mamá es una de las más grandes intercesoras. Mi mamá tiene su ministerio. Mi mamá cuando cumplió 75 años me dijo, hijo, enséñame a memorizar salmos. Cuando cumplió 76, hijo, enséñame a predicar. Cuando cumplió 77, mi mamá empezó a ministrar. Ahora mi mamá está ministrando este mes, el 3 de agosto, cumplió 78 años. Tiene un ministerio de oración, de predicación, todos los días en Orlando, Florida, de lunes a viernes. Qué lindo, qué bueno. Pastor, nunca olvidaré la zurra que me dio. Es que la chancletoterapia tiene sus buenos resultados. Funciona. Sí. A mí también me dieron. Chancletoterapia pero mire efectiva. Cómo soy. Mire la beberatriz. La beberatriz no sería así si no hubiera tenido sus dosis de chancletoterapia en Medellín, Colombia. Intensas. Y todos pasaremos por eso. Yo quiero decirles, no solamente a los padres y todo esto, yo no tengo problema. Yo creo que la psicología, las terapias es un recurso, es una herramienta, pero pongamos la Biblia encima, no la psicología paralela ni la psicología encima. Hay momentos, mira, es mejor que tú llores un día y no llores toda la vida. Sí. Y creo que con casos como estos, chicos que ya están haciendo atentados en las escuelas,
Chicos, Jim Dobson escribe un libro, Cómo criar a niños delincuentes. Y yo creo que todo padre debería leer estos libros, porque literalmente creo que algunos caen literalmente no solamente en la manipulación, sino en el consentimiento exagerado. Sí. Porque la Biblia dice, aún en Proverbios, el niño consentido avergonzará a la mamá. Mi hermano menor lo mataron en Venezuela con 2 tiros en la cabeza. Era el último. Mi mamá lo tuvo cuando tenía 44 o 45 años. Así que era consentido, era el ultimito. Y mi mamá lo enterró a los 27 años. Mi hermano tomó malas decisiones. No había principios, porque a veces cuando somos mano floja en cuanto a directrices, en cuanto a disciplina, pagamos caro las consecuencias. Y la Biblia nos da parámetros. El libro de Proverbios es un libro completo, aún en cuanto a la venganza. Capítulo 22:6, instruye al niño. Capítulo 23, que es un pasaje que me gusta muchísimo, y hace poco lo comentaste en el programa a una amiga sobre la comida, si preferían algunos hacer ejercicio que dejar de comer. Y Proverbios 23:1-3 dice, cuando te sientes a la mesa, y ves tontos manjares, ponga un cuchillo a tu garganta. ¿Y cuál sería la forma de interpretarlo? Controle tu apetito. Esto está en el libro de Proverbios. Así que es un verdadero manual. Es un verdadero manual. Lo es. Claro. Lo es. Pastor, aquí entre nos, todos son importantes, todos estos versículos, capítulos en Proverbios. Pero si te pregunto a ti, elígeme uno que haya impactado tu vida o que te llame mucho la atención. Tú que eres un hombre que ha navegado en estos proverbios durante tantos años, ¿a quién mejor preguntarte esto que a ti? O sea, ¿cuál es uno de esos versículos de ahí de Proverbios o algo que uno dice, oh my God? ¿Cuál? Mi versículo favorito, aunque de los tantos en Proverbios, es Proverbios 18, versículo 20. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y Él será levantado. Eso a mí me bendice. Cuando sé que mi mundo se acaba, cuando sé que no tengo fuerzas para seguir adelante, puedo acudir a quien es torre fuerte, el nombre de Jehová. Amén. Eso para mí, Iván, es contundente. Sí, señor. Y Pastor, exacto. ¿Cuál es tu consejo, por ejemplo, para tratar no solo de memorizar versículos o memorizar así como le enseñas a tu mamá, que me pareció muy lindo, a memorizar salmos? En el caso de Proverbios, ¿cuál es tu consejo, tu sugerencia para nuestros oyentes de la redcristiana.com en este momento que de repente dicen, sí, me interesa eso de Proverbios y quiero de pronto o memorizar o entenderlos o sacarle provecho? ¿Cuál es tu consejo, tu sugerencia? Yo quiero dar 3 y con esto cerramos. Número 1, es como ampliar tu concepto y tu horizonte mental y disfrutar la aventura. Número 1, y prácticamente es en este orden, pero puedes variarlo, no hay problema. Siempre digo, encuentra un personaje de la Biblia en cada lectura, verso o fragmento de Proverbio. No hay un solo verso de Proverbio que no se conecta con un personaje en la Biblia. Literal. Es decir, haga un esbozo de cada personaje bíblico, descúbrelo. La vida de David está reflejada en Proverbios. La vida, llámase, de Job, de la vida de, qué sé yo, Samuel, Daniel. No hay un verso, no hay un personaje. Encuentre. Cuando tú lees un verso, dices, ahora entiendo por qué fulano actuó así. Qué bueno que Salomón nos lo expone. Lo segundo, encuentra un proverbio que describa a tu familia o a tus seres queridos, compañeros, conocidos. Por ejemplo, tú dirás, ahora este proverbio describe perfectamente a la de Beatriz. Como me mandó alguien ahorita en la mañana, mi amigo Omar Álvarez de México, y dice, yo estoy disfrutando de proverbios con mi esposa y uno de los proverbios que venimos cotorreando es 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ay, pastor, yo no soy así, qué pena. A ver, soy así. Un momento. Gotera continua y la mujer rencillosa, ahí está, sí, es igualito. Imagínese, ¿no? Entonces, no sé, o sea, una gotera continua no te la va a librar, ¿no? Y una mujer rencillosa no solamente es histérica, es histórica. Así que te va a sacar en cara toda. Tendríamos que llamar a mi amigo JJ Jiménez de JJ Quality Builders y asociarlo contigo para ver cómo tapamos esas goteras de los techos y las goteras de la mujer. Y también le voy a decir otro. La Biblia dice que ama a tu esposa, no la entiendas. ¡Toma, Iván! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Ya ves? Okay. Y lo tercero, y aquí es lo más importante,
encuentre un proverbio que te describa a ti personalmente. Y ese proverbio puede ser en algo bueno o en algo que tú la estás fregando. ¿Cuál te describe a ti, Pastor Jean David Larochelle? ¿Cuál me describe a mí? Sí. Mira, uno de los proverbios uno de los tantos que me puede describir es el proverbio 17:17. El amigo ama en tiempos de angustia y es como un hermano. Yo me considero un amigo leal y fiel a mis amistades. Qué bien. Sí, tan lindo. Pero también dentro de otras, yo me considero a veces un terco, un necio y que a veces me tienen que dar un garrotazo. Pero un proverbio que describe en la parte muy mía, muy espiritual, si cabe el término, es lo que le mencioné. Proverbios 18:10, torre fuerte es el Señor. Cuando tengo una crisis, yo sé a quién acudir. Llevo 30 años sirviéndole al Señor y me ha demostrado que no ha fallado. Sigue siendo mi torre fuerte. Entonces, yo trato de buscar un proverbio en cada circunstancia de la vida, pero también trato de que mi vida pueda ser descrita. Uno puede ser a través de un examen de autoconciencia o evaluación, o mi vida ser acompañada con filosofía de vida a través de un proverbio. Pastor, te están saludando desde Toulouse, Francia. Sonia González dice, por favor. Mon ami, ¿cómo se va? Eso, dice, por favor, dale un pastor, dale un saludo al pastor Larochelle, por favor. Y dice, este mensaje está bueno para estos días. Hoy los gobiernos quieren enseñar a los padres a educar a nuestros hijos, y no es así. Ahí está el concepto de Sonia González desde Toulouse, France. Volvamos al manual, el Proverbios, y les desafío, lean. No tienen que leer un capítulo diario, porque cada capítulo puede tener 5 o 6 fragmentos diferentes, porque Salomón está hablando, está lanzando ideas. No es hasta casi a veces difícil predicar un capítulo de Proverbios, porque muchos versículos no es que se conectan con el otro. Por eso cada verso puede ser un mensaje. Así que disfruten la aventura. Gracias, Sonia, que Dios te bendiga. Queridos padres, queridos líderes, volvamos al manual de los manuales. Y hay un manual práctico, un manual ético que trae principios del día a día. Y para mí se llama Libro de Proverbios. Válido, ahí está. Más claro, el agua. Ese sería un proverbio nuestro. Ese sería Proverbios 1-2 de la redcristiana.com. Más claro, el agua. Y en el caso de ustedes, Iván, usted y la beberatriz, ¿algún proverbio que les identifica, algún proverbio que les resuma su vida o que les describe a ustedes? Sí, a mí siempre yo he estado con el proverbio que dice que honra a tu padre y a tu madre y te alargarán tus años de vida. Honra yo a pensé tu que ibas a padre y a decir tu mujer madre. virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La hallé yo, la hallé yo. Tan lindo, sí, porque dice que su esposo la lava y gracias a Dios mi esposo todos los días me dice cosas muy lindas, así que sí me identifico con la mujer virtuosa. Ahí está. ¿Y a ti, Iván? A mí voy a ponerme en la tarea, mi querido pastor, te soy sincero, porque me gusta mucho leer proverbios y todo eso, pero no había hecho ese ejercicio, cuál proverbio me identifica o cuál me gusta o algo. Y prometo, a partir de hoy me voy a meter en eso, a sumergirme como lo hiciste tú. No, bueno, no tantos años seguramente, pero sí voy a profundizar un poquito. Y tan pronto lo tenga, pastor, cuenta con ello. Aquí al aire lo diré, lo declararé. Te voy a hacer el examen y proverbio. te voy a hacer el test. Eso, como tú lo has hecho últimamente. De proverbios. El test de proverbios con el pastor Larochelle. El test. Yo esperaba el test hoy por 2 horas y dije, ¿qué pasó? Cambiaron de formato. No, hoy no ha habido test, pero puedo hacerte uno rápido, pastor, así. No te pases, Dios te bendiga, Iván. Sí, es terrible, pastor, terrible. Porque hay algunos por ahí, así fáciles, algunos fáciles. Pero bueno. Deberíamos hacer con los oyentes esto, por ejemplo, decir que durante el mes de el septiembre, vamos a leer un libro de la Biblia o medio libro de la Biblia y comenzar a hacer preguntas al aire sobre el tema. Estoy de acuerdo. Sobre proverbios. Sería muy interesante. Iván, así es que tú abriste este panorama con el libro de Proverbios. Hay forma, porque hay gente que tiene interés en el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis y otros, porque hay gente que no tienen cómo adentrarse en el libro de Apocalipsis. Y es bueno a veces tener también un panorama. A algunos, no a todos, sino tendríamos que tener un año para eso.
Sí, o más. mucho tiempo. Pero mucho aunque tiempo. sea escoger algunos libros puntuales, quizás los oyentes que escuchan puedan enviar algún libro de su Sugerencias. interés. Sí, hagamos ¿Cómo eso. tener un acercamiento a este libro que me interesa? Excelente. O a X o Y capítulo. Podríamos promover algo así, que es como una sección bíblica, Ay, teológica, excelente. pastoral, ministerial, ¿no? Válido, más que válido. Aceptada esa propuesta y seguro que los oyentes van a reaccionar positivamente y van a dejarnos saber a través del WhatsApp de la redcristiana.com, a través de la página de la redcristiana.com, qué libro quisieran de verdad entender un poco más y las sugerencias del pastor para poder hacerlo. Así que ahí estamos. Así que voy a prometer entonces adentrarme un poquitito más en los proverbios y a ver cuál de ellos se identifica obviamente con mi vida y lo voy a decir al aire, mi querido pastor. El tiempo nos llegó ahí, al punto, a la raya, mi querido pastor, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por tu valioso aporte en este segmento de Ayúdame, pastor. Saludos a todos, bendiciones. Un abrazo, mi querido pastor Jean David Larochelle, desde Quito, Ecuador, como siempre, con el valioso aporte para los oyentes de Conquista la Mañana en la redcristiana.com. Estás escuchando la redcristiana.com. En la redcristiana.com encuentras programas que entretienen, música que edifica, información completa y variada, eventos internacionales, empresas que aportan, actualidad mundial, mensajes positivos y grata compañía. La redcristiana.com, una plataforma interactiva que te conviene. La redcristiana.com y esta estación, atrapando almas para Cristo.